Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zambrano de la carrera de Ingeniería Mecánica y mi matrícula es 22060939. Lo que veremos a continuación va a ser la práctica número 9 del OPAM inversor. Para empezar, diseñaremos lo que vendrá siendo un amplificador inversor para aplicarlo en señales de corriente alterna y corriente directa. Empezaremos implementando el circuito principal, que va a ser el OPAM 741, y vamos a polarizar el circuito. Entonces aquí tenemos que la terminal inversora con la polarización negativa le vamos a dar un valor de 15 volts y vamos a conectar la terminal positiva igual con un valor de 15 volts. Lo que nos va a dar este circuito va a ser una salida que va a oscilar entre el valor de 15 volts, ya que eso es lo que nos va a dar tanto en la entrada como en la salida. Ahora vamos a proceder a colocar el arreglo de las resistencias, que va a tener una ganancia de 10, por lo tanto vamos a seleccionar la resistencia R1 con 10 kΩ. Tenemos que recordar también que la ganancia está definida por los valores de la resistencia R2 entre R1. Entonces nuestra resistencia R2 igual nos va a quedar de 10 kΩ. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que nuestras conexiones de la resistencia las vamos a poner entre sí y vamos a medir la salida. En este caso, en la salida vamos a poner la resistencia R3 con un valor de 2.2 kΩ. Después ponemos nuestra señal de entrada, que en este caso será una fuente de corriente directa. Ya que nuestro amplificador tiene una ganancia de 10, lo que vamos a hacer va a ser ingresar un voltaje de entrada de 100 mV para que a la salida tengamos un volt. Una vez hecho esto y corriendo el programa, procederemos a colocar un medidor de voltaje y como es inversor, el voltaje es positivo y la terminal es inversa, entonces va a salir negativo, lo que nos va a dar un valor oscilando de menos 1981. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con un amplificador inversor alimentándolo con corriente alterna. Lo que vamos a hacer va a ser copiar y pegar el mismo circuito anterior, les vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, así como cambiar nuestra fuente por una señal de corriente alterna. Vamos a modificar algunos valores también. Tenemos 120 volts en RMS y vamos a cambiar a 0.5 volts RMS la entrada. También aquí lo que vamos a usar va a ser el osciloscopio para medir el circuito. Conectamos la señal de entrada a los 60 Hz y el voltaje de salida lo conectamos de este lado y le pondremos un color azul. Vamos a darle también los valores a los osciloscopios de la señal, la vamos a dejar en 5 milisegundos por división, la señal de entrada la vamos a poner en 500 milivolts por división y la señal de salida la dejaremos en 5 volts por división. Con esto hecho vamos a proceder a correr el programa y podremos apreciar la obtención de los siguientes resultados. Tenemos que de pico a pico nos da aproximadamente 3 volts y de este lado tenemos que de pico a pico en la salida tenemos alrededor de 3 divisiones. Ahora también lo que vamos a hacer, vamos a aplicar un multímetro para verificar algunos datos. Aquí tenemos que de pico a pico tenemos 1.39 volts con 500 milivolts en RMS y a la salida tenemos 13.9 volts con 5 volts en RMS. Entonces, si dividimos la salida con respecto a la entrada, tenemos una ganancia de 10. Con el medidor de corriente podemos observar cómo varía la resistencia de R1, ya que la corriente en R2 está solo en función del valor de R1 y no de R2. A continuación veremos algunas preguntas de la práctica 9 de OPAM como inversor. Tenemos la primera pregunta. ¿La señal de salida es una buena versión amplificada de la onda senoidal de la señal de entrada? Tenemos que sí, en un amplificador inversor bien configurado, la señal de salida es una inversión amplificada y con una inversión de fase de señal de entrada. Esto significa que la forma de onda se mantiene, pero pues de forma amplificada y con un desfase de 180 grados. Como segunda pregunta tenemos, ¿de cuánto es el desfasamiento entre las señales de entrada y salida? En un amplificador inversor, la señal de salida tiene un desfase de 180 grados con respecto a la señal de entrada. Esto significa que si la entrada es buena onda senoidal, la salida será una onda senoidal invertida. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué se llama este circuito amplificador inversor? Se llama inversor porque interviene en la fase de señal de entrada, produciendo una señal de salida que está a 180 grados fuera de la fase de entrada. Este cambio de fase significa que la señal de salida es la imagen invertida de la entrada. Como cuarta pregunta tenemos, al variar R1 varía la ganancia y la corriente en R2, se explique por qué. La ganancia de un amplificador inversor está dada por la relación de ganancia de R2 sobre R1. Al cambiar R1, la resistencia de entrada, la relación de ganancia cambiará, ya que está en el denominador de la fórmula. Esto también afecta a la corriente en R2, porque con una ganancia diferente, la señal de salida cambia de amplitud, lo que afectará a la corriente a través de R2. Como quinta pregunta tenemos, al variar R2, ¿varía la ganancia y la corriente en R2 y por qué?
Sí, al variar R2 también varía la ganancia, ya que R2 está en el numerador de la fórmula de ganancia. Al aumentar R2 aumenta la ganancia, lo que hace que la señal de salida tenga una amplitud mayor, afectando así la corriente en R2. Y como última pregunta tenemos, ¿cuál es la ganancia mínima que se puede alcanzar con el amplificador inversor si RF es igual a 10 kilos? Para obtener la ganancia mínima de un amplificador inversor con RF de 10 kilos debería ser lo más grande posible, ya que en la ganancia disminuye cuando R1 aumenta. Sin embargo, la ganancia no puede alcanzar exactamente cero en un amplificador operacional. La ganancia mínima práctica sería aproximadamente de -1 cuando R1 es igual a R2.